Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra aula abierta número 8, impuesto al valor agregado. Vamos a tocar el día de hoy en esta aula abierta gratuita algunos fundamentos importantes sobre el impuesto al valor agregado, el IVA, mirando un poco algunos elementos de la obligación tributaria. Ustedes saben que para que nazca la obligación de pagar un impuesto, es muy importante observar estos 5 elementos de la obligación tributaria dentro del impuesto al valor agregado. Eso tiene una relevancia fundamental. Entonces vamos a ver algunas cuestiones importantes como el hecho generador, qué es lo que grava el impuesto. Vamos a ver en forma resumida quiénes son los contribuyentes del IVA. Vamos a ver el artículo 92 que habla un poco acerca de la documentación. Vamos a ver quiénes tienen que emitir la documentación, quiénes tienen que emitir comprobante de ventas. Así que esos temas importantes en esta primera parte, porque vamos a tener una parte 2, una parte 3, una parte 4 sobre el impuesto al valor agregado, vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Una pequeñita parte del IVA vamos a profundizar el día de hoy y por supuesto en otras aulas abiertas vamos a ir también tocando los diferentes elementos de la obligación tributaria. Bienvenido a todos los que se van sumando. Veo por aquí por el Facebook, ya estamos 61 personas. Bienvenida Neusa, Oscar, Brad, Alejandra, Adelina, Teresa. Iniciamos entonces esta transmisión donde vamos a aprender un poco más acerca del IVA. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo que está contemplado dentro de esta categoría en nuestra ley 6380 de modernización y simplificación del sistema tributario nacional. Nosotros tenemos que saber que básicamente en todos los países existen dos tipos de impuestos al consumo: los impuestos sobre consumo específicos, que en nuestro país se denomina el impuesto selectivo al consumo, y tenemos impuestos sobre el consumo general, que es el impuesto al valor agregado. Entonces el IVA está dentro de la clasificación de los impuestos al consumo, que básicamente lo que hace es gravar el consumo o grabar el valor que se añade en cada una de las etapas del ciclo productivo, del ciclo de la cadena de comercialización, distribución, hasta que llegue al consumidor final. Entonces estamos hablando de que es un impuesto del tipo indirecto. Entonces vamos a ver cuáles son las características de este impuesto al valor agregado. Vamos a ver su diferenciación con el impuesto selectivo al consumo y por supuesto cuáles son las características más resaltantes de los elementos de la obligación tributaria. Con relación a los impuestos sobre colectivo al consumo, podemos decir que es un impuesto que grava por lo general ciertos bienes asociados a la generación de males sociales y que generan deseconomías externas. Entonces estamos hablando de bienes que son lujosos, bienes que son suntuosos y también que en cierto sentido generan desequilibrio a través del consumo. Ahí tenemos, por ejemplo, el tabaco, tenemos las bebidas alcohólicas, tenemos otro tipo de productos que no necesariamente son contaminantes o no generan daños en la salud de las personas, pero que son artículos de lujo, artículos suntuosos, etcétera. Entonces podemos decir que el selectivo al consumo en esencia grava aquellos bienes que generalmente generan males sociales. Hay otros bienes que no generan males sociales, pero son bienes lujosos, son bienes suntuosos, y esa es la diferenciación con el impuesto al valor agregado. Este impuesto selectivo al consumo es un impuesto del tipo específico sobre ciertos productos que están en una lista. Vamos a hablar en una aula abierta próximamente también sobre este impuesto para conocer un poco más. Generalmente estos impuestos del tipo específico, impuesto selectivo al consumo, grava los alcoholes, el consumo de los alcoholes, impuestos sobre las bebidas alcohólicas, impuestos sobre los tabacos, los cigarrillos, los cigarros, impuestos sobre los combustibles, sobre los juegos de azar, etcétera. Y su principal característica o la función que tiene es de regulador. ¿En qué sentido regulador? En el sentido que a través de la fijación del precio, a través
del impuesto que se establece sobre el consumo de esos bienes, se tiende a regular el consumo. Entonces, a mayor tasa, por supuesto, se entiende que el consumo va a ser mucho menor. Entonces, por eso es que se castiga en la mayoría de los países del mundo con una carga tributaria muy elevada cuando hablamos del selectivo al consumo, para evitar luego o para hacer que el consumo disminuya en gran medida y evitar los efectos nocivos que tiene, sobre todo aquellos productos relacionados a tabaco y bebidas alcohólicas. Entonces, por lo general reciben la denominación de impuestos reguladores. En nuestro país es el impuesto selectivo al consumo. Pero ojo, que cuando nosotros hablamos del selectivo al consumo, tenemos que tener en cuenta que no solamente abarca cigarrillos, bebida alcohólica, tabaco. También hay una lista interesante de productos que de repente son nocivos a la salud. También hay artículos que son de lujo, artículos o bienes suntuosos y no necesariamente generan males por el consumo. Al contrario, de alguna manera generan un cierto nivel de bienestar. Entonces, lo que busca el impuesto selectivo al consumo es, por un lado, regular el consumo de los bienes que son dañinos para la salud y por otro lado también gravar con una mayor carga tributaria a los que tienen mayor capacidad contributiva. Por supuesto, eso respondiendo a los principios constitucionales que están consagrados en nuestra Constitución Nacional. El IVA se denomina impuesto sobre el consumo general, está dentro de esta categoría y es un impuesto que recae en el consumidor final. Por eso no se puede hablar, una empresa no puede decir pago mucho IVA. En realidad el IVA es pagado por el consumidor final, aquella persona que finalmente es quien usufructúa el servicio o el que adquiere el bien para satisfacer una necesidad. Ese es finalmente el que paga el impuesto al valor agregado. Entonces es un impuesto del tipo indirecto. Recae en el consumidor final cuando alguien se va en el supermercado y hace una compra, por más que no tenga RUC, por más que no sea contribuyente inscripto, él es contribuyente de hecho porque está pagando el impuesto al valor agregado. En este caso, está pagando por el consumo del bien para satisfacer una necesidad. Entonces, en nuestro país, ¿quiénes son contribuyentes del impuesto al valor agregado? Todos, sean inscriptos o no inscriptos. Y por lo general lo que ocurre es que las personas que no tienen RUC son las que son contribuyentes mayormente del impuesto al valor agregado. Es un impuesto que recae sobre la persona que se va a comprar para su comida, el impuesto que recae sobre la persona que se va al supermercado a comprar bienes o servicios. Entonces estamos hablando de que no necesariamente paga quien está inscripto como contribuyente, sino que paga el no inscripto. ¿Sí? El no inscripto es el que paga el impuesto al valor agregado. Las empresas simplemente son entidades que están señaladas por la ley y por los reglamentos para presentar un resumen a la administración tributaria de ese IVA ya pagado por el consumidor final y el IVA que tienen a través de las compras. ¿Sí? Entonces, las empresas simplemente son intermediarios, no son quienes pagan directamente el IVA es pagado por el consumidor final. Este impuesto al valor agregado en nuestro país, introduciendo los principios económicos y sociales justos que está consagrado en la Constitución Nacional, busca de alguna manera gravar con una tasa mayor a ciertos bienes o servicios y a una tasa menor a aquellos bienes, digamos que son incipientes, son de la producción agrícola, son de la producción ganadera, etcétera. Aquellos bienes que anteriormente, en nuestra ley tributaria anterior, ¿sí? Estaban exonerados del IVA. Hoy por hoy se graban a una tasa del 5%. Entonces, en nuestro país existen dos tasas. La tasa del 10%, que es sobre bienes y servicios a nivel general, y la tasa del 5% que tiene una aplicación más restrictiva, en el sentido de que solamente aquellos productos y servicios que están expresamente enunciados en la ley
pueden gravarse al 5%. Si no está expresamente consagrado, yo no puedo aplicarle el 5% a un determinado bien o a un servicio. Entonces, esa es una característica fundamental que tenemos nosotros en Paraguay. Tenemos entonces tasas diferenciadas, 5 y 10%. Y ojo que tenemos solamente dos tasas, porque por ahí van a escuchar una tercera tasa que es la tasa cero. Esa tasa no existe. Esa tasa no existe. Existen dos tasas, la tasa del 10 para muchos bienes y servicios en general y la tasa del 5% para bienes específicamente enunciados o servicios enunciados en la ley tributaria. Entonces, cuestiones importantes a tener en cuenta. La tasa, fíjense por favor, la tasa pareja, cuando yo de repente aplico una sola tasa a todos los bienes y servicios, es usada por lo general en algunos países cuando se desea introducir, cuando no se desea introducir discriminación entre bien o servicio. En algunos países hay una sola tasa del IVA. ¿Por qué? Porque justamente allí lo que se busca es la equidad tributaria. Entonces, todos los bienes y servicios están grabados a una tasa de impuesto al valor agregado. Eso se denomina tasa pareja, cuando todos los bienes y servicios en un país están grabados a una sola tasa. No hay diferenciación en las tasas. En cambio, las tasas diferenciadas, cuando yo tengo más de una tasa que aplico al impuesto al valor agregado, por lo general se utiliza en los países cuando justamente se quieren introducir consideraciones de equidad. Entonces ahí decimos, eh, estos que son los que tienen menos capacidad contributiva o a este sector de la industria que es la que sostiene toda la economía, vamos a grabar con una tasa mucho menor que los otros bienes y servicios. Entonces, por lo general, aquellos bienes que están en la primera línea, digamos en el sector primario, son los que se graban con una tasa diferenciada en nuestro país, que es la tasa del 5%. Entonces, por supuesto, esto hace que ciertos sectores se vean mucho más favorecidos con el tema del IVA, pero recuerden por favor que al final el que soporta menos o mayor carga tributaria son los consumidores finales. Ellos son los que pagan el IVA. ¿Sí? Por eso no podemos hablar aquí de que las empresas están pagando IVA. Las empresas son intermediarias nada más. Son las que tienen que presentar una declaración jurada a la administración tributaria y por supuesto tienen que liquidar el impuesto. Tienen que darle ya el impuesto pagado por el consumidor final. Las empresas no pagan IVA. Ojo con eso. Entonces, aquí tenemos el marco legal que es justamente la ley 6.380. En el libro segundo, en el título 1 y 2, tenemos los impuestos al consumo. Entonces tenemos los impuestos al consumo general en nuestro país, recibe la denominación de impuesto al valor agregado, y los impuestos al consumo sobre consumo específico en nuestro país recibe la denominación de impuesto selectivo al consumo. Fíjense entonces que el impuesto al valor agregado, que es nuestro tema el día de hoy, la característica fundamental es que es un impuesto del tipo indirecto. Dijimos nosotros que soporta el consumidor final y soporta todo el peso tributario que recorrió ese bien o ese servicio en cada etapa del ciclo de la producción. Él es el que soporta la carga, el consumidor final el que soporta la carga tributaria. Entonces, si, ¿dónde normalmente empieza la cadena? La cadena empieza con la importación. En la importación ya se paga el impuesto al valor agregado, pero ese impuesto al valor agregado, a medida que va pasando de el importador y va pasando por la cadena de producción, distribución, hasta llegar al consumidor final, en cada una de esas etapas se le va añadiendo un valor adicional. Entonces el IVA lo que hace es justamente grabar ese valor añadido que se añade en cada una de esas etapas del ciclo de la comercialización de los bienes o de los servicios. Toda esa carga es trasladada al consumidor final, él es el que paga el impuesto al valor agregado. Entonces el consumo viene siendo la culminación de todo un proceso dinámico que por lo general inicia con la importación o con la producción de los bienes,
continúa con la distribución, comercialización, hasta llegar al consumidor final. En esas etapas, cada uno de estos agentes van incorporando un valor añadido. Entonces, el IVA va a gravar ese valor añadido que se le agregó al bien o servicio en cada una de esas etapas. Entonces, el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre el valor añadido, como se le llama en algunos otros países, es la parte, es el impuesto que grava a la parte o el valor que se agrega o se añade o se suma al bien en cada una de esas etapas de la producción o comercialización. El IVA va agravando ese valor añadido, ese valor añadido. Yo compré a un precio, importé, pero después tengo que distribuir eso a un precio mayor. Entonces el IVA grava ese valor añadido. Luego el distribuidor tiene que volver a vender a los mayoristas, a los minoristas, vuelve a recargar un valor, un precio. Sobre ese valor que se recarga, nuevamente se grava el IVA hasta que llega en poder del consumidor final, quien es el que soporta toda la carga tributaria. Los impuestos sobre el consumo general son los que más recaudan. Por eso se le denomina normalmente de base amplia. Ni siquiera el impuesto a la renta personal, ni el IRE simple, ni el IRE general son impuestos que recaudan en gran medida a nivel latinoamericano, a nivel mundial y en nuestro país tampoco. El IVA es el que sostiene, en este caso, la recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque el IVA paga desde el ña fulana que vive en su casa y se va a comprar en la despensa, ña Carmen que se va a la despensa, hasta cualquiera de nosotros, justo sí lo que se va a comprar en el supermercado o se va a comprar un bien o un servicio. Entonces, finalmente, estos impuestos a nivel global, a nivel mundial, son denominados impuestos de base amplia, porque son impuestos recaudadores. Son impuestos recaudadores. La recaudación tributaria en la mayoría de los países tiene como punta de lanza el impuesto al valor agregado. En nuestro país, este impuesto al valor agregado está consagrado, por supuesto, en la ley 6.380, que es nuestra ley tributaria madre. El decreto que reglamenta es el decreto 3.107 del año 2019. Y la resolución, tenemos dos esenciales, hay algunas que son también complementarias, pero tenemos la principal, que es la resolución 39, que reglamenta el impuesto, y la resolución 38, que establece algunas cuestiones como calendario de vencimiento, etcétera. Este es el marco legal que nosotros tenemos que conocer, este es el marco legal que nosotros tenemos que memorizar, por decir de alguna manera. Siempre cuando estudiamos un impuesto, nosotros tenemos que conocer el marco legal. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es la resolución? ¿Verdad? Porque no hay peor cosa más triste, que cuando un profesional no sabe ni siquiera dónde buscar, ¿verdad? Eso tiene que dolernos a todos. El no saber dónde buscar es un síntoma de que no nos estamos formando y no estamos leyendo. Y no me estoy refiriendo a pagar cursos necesariamente, sino a tomar la reglamentación, a tomar la ley y empezar a estudiar. Porque ustedes saben que nuestro trabajo, en nuestro país sobre todo, sufre muchos cambios cuando cambia la reglamentación tributaria. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos actualizados, leyendo, investigando, preguntando, ¿sí? Esas son cuestiones importantes. Si yo no sé dónde estoy parado, lastimosamente tiendo a cometer muchos errores. Si yo no sé dónde consultar, en qué ley, en qué decreto, en qué resolución, y estoy muy perdido realmente, y eso no tiene que ocurrirnos a nosotros. Nosotros tenemos que saber mínimamente dónde tenemos que buscar si tenemos alguna duda con respecto al impuesto al valor agregado. Por eso, siempre ley, decreto, resolución de cada impuesto tenemos que manejar. Por lo menos eso. Yo no les pido que memoricen los artículos, que memoricen, porque hay gente que tiene esa capacidad, pero no es necesario. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que es muy importante que nosotros podamos conocer el marco legal
Y si tenemos alguna duda, remontarnos primero al marco legal y después, si no entendemos, por supuesto, preguntarle también al que sabe y recibir acompañamiento. Eso es muy importante, ¿eh? Recibir acompañamiento, preguntar, que también a través de la consulta y la experiencia de los demás, uno puede enriquecerse y uno puede ir construyendo su perfil profesional. Entonces, este es el marco legal del impuesto al valor agregado. Muy importante este marco legal, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que el marco legal no se interpreta literalmente y tampoco se interpreta en forma aislada un párrafo de otro párrafo, sino que yo tengo que aplicar toda una técnica para poder interpretar la ley y las normas tributarias. ¿Sí? Hay todo un estudio sobre eso. Yo no puedo tomar un párrafo en forma aislada nomás, sin mirar el contexto, sin mirar las cuestiones generales, sin terminar de leer un párrafo. Tengo que leer absolutamente todo para concluir y sacar una posición con respecto a un tema determinado. Entonces son cuestiones muy importantes que tenemos que ir trabajando a medida que vamos avanzando. Estos son los elementos de la obligación tributaria. Tenemos el elemento objetivo o material, que es el hecho generador. Tenemos el elemento subjetivo, quien es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Tenemos el elemento espacial, donde se tiene que generar el consumo, donde se tiene que realizar la enajenación, donde se tiene que realizar la prestación del servicio para que esa operación se encuentre grabada por el impuesto al valor agregado. Tenemos el elemento temporal, que es el nacimiento de la obligación tributaria. Ese es uno de los elementos más importantes del IVA, que me determina también el momento en el cual se tiene que expedir el comprobante de venta. Elemento temporal. Y el elemento cuantitativo, que es la base imponible y la tasa del impuesto. ¿Sí? ¿Sobre qué monto? Y hoy por hoy que hay tantas dudas sobre el tema de base imponible. ¿Verdad? Tenemos regímenes que son transitorios por la pandemia que me obligan a facturar de una manera diferente. El 50% en la columna del 10% y el otro 50% en exenta. Y muchos todavía tienen dudas acerca de qué es base imponible y cómo debe entenderse la base imponible en la aplicación de esos cálculos. Por eso es importante que nosotros vayamos profundizando siempre el estudio de estos elementos de la obligación tributaria. Y por supuesto, dentro del elemento cuantitativo también tenemos la aplicación de las tasas. En nuestro país tenemos las tasas diferenciadas, tasa del 5% para algunos bienes y servicios exclusivamente enunciados, y tenemos la tasa del 10% a nivel general. La regla general va a ser siempre aplicar 10%, salvo que esté expresamente enunciado en la ley que está grabado al 5%. El 5% tiene un concepto mucho más producto agrícola, el 5%. Tengo que darle a aquellos que están expresamente enunciados en el artículo número. ¿Qué artículo es? A ver si me ayudan ustedes ahí los que están en el Facebook. ¿En qué artículo yo me tengo que ir para ver a qué tasa ha grabado un producto? Vamos a ver si sabe ahí. Hay algunos artículos que son fundamentales también que nosotros tenemos que manejar, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar algunos conceptos importantes, algunos artículos que son claves tenemos que manejar. A ver si alguien por ahí en el Facebook, ¿qué artículo yo debo mirar cuando estoy buscando la tasa del IVA para un bien o servicio? A ver, ¿quién por ahí nos ayuda? Alguien que esté por ahí y se acuerde en el Facebook. Vamos a ver quién es. A ver, estoy mirando yo aquí en el teléfono quiénes son los que están interactuando también. Muy importante que vayamos interactuando porque así también aprendemos. Muy bien, excelente. Por ahí están respondiendo Cristina y William, que es el artículo 90. Correcto, es el artículo 90. Entonces yo ahí tengo que fijarme cuáles son expresamente las tasas, los bienes o servicios afectados a la tasa del 5%,
y en general los demás van a estar grabados al 10%, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor. Aquí están los elementos de la obligación tributaria, cada uno de ellos, y fíjense también en qué artículo de la ley yo puedo encontrar. Por ejemplo, el elemento objetivo o material. Ese es el presupuesto de hecho que tiene que realizarse para que se dé el primer paso para el nacimiento de la obligación tributaria. Aquel presupuesto establecido en la ley que tipifica el paso para el nacimiento de la obligación tributaria. Muy importante el hecho generador. Si yo no sé cuál es el hecho generador del IVA, voy a cometer errores cuando tengo que facturar algún concepto. ¿Sí? Porque voy a cometer el error de facturar, por ejemplo, el cobro de una indemnización. Voy a cometer el error, por ejemplo, de facturar si yo soy una entidad sin fines de lucro que no presta ningún servicio por recibir donación o diezmo. Voy a cometer un error, por ejemplo, si yo estoy facturando por, no sé, de repente cobrar una garantía de alquiler, ¿sí? Si yo no manejo bien estos elementos, si yo no manejo bien el presupuesto de hecho, ese hecho que tiene que concretarse, realizarse para que se tipifique el primer paso para el inicio de la obligación tributaria, voy a cometer errores. ¿Sí? La mayoría de las personas que de repente suelen dudar de qué conceptos se tienen que facturar es porque no manejan bien este tema, ¿eh? Y a veces no le queremos dar mucha manija a la parte conceptual, teórica. Es fundamental que nosotros manejemos. Si yo tengo bien presente cuáles son los hechos grabados por el IVA, voy a meter la pata cuando tengo que facturar por el cobro de una donación. Es más, no debo facturar, ¿verdad? Pero probablemente voy a querer facturar yo. O porque alguien me dice tenés que facturar, voy a cometer el error y voy a facturar. Cuando cobro una indemnización, una aseguradora me va a pagar y me exige que yo le emita una factura. Voy a cometer el error. Por eso es importante que nosotros miremos cuál es lo que es el hecho generador del IVA. ¿Qué hechos graba el IVA? ¿Sí? Y si está encuadrado el concepto dentro de esos hechos generadores, por supuesto, implica también una facturación. Vamos a mirar eso también y vamos a analizar con el artículo 92 de la ley. El elemento subjetivo se refiere a los sujetos pasivos de la obligación tributaria. ¿Quién es lo que son los sujetos pasivos de la obligación tributaria? Los contribuyentes. Los contribuyentes. Eso está en el artículo 82 de la ley. El elemento espacial se refiere al lugar, al territorio o residencia del contribuyente, donde se tiene que realizar ese hecho generador, ¿sí? Donde se tiene que realizar la enajenación, donde se tiene que realizar el consumo, la prestación del servicio. Eso me determina el artículo 84 de la ley. Y ojo que aquí hay muchas cuestiones importantes en este artículo 84, ¿verdad? Porque hay muchas personas que creen que si uno presta un servicio y se aprovecha en el exterior, tienen que facturar en exento. Error de concepto, porque el artículo 84 solamente establece esa regla para los servicios digitales, no para todos los servicios. Entonces, si yo presto un servicio desde Paraguay que se aprovecha en el exterior, yo tengo que facturar con la tasa grabada al 10%, independientemente a que se aproveche o se utilice el servicio. Esa regla es muy importante. La regla general siempre, aunque yo preste un servicio que se aproveche en el exterior, voy a tener que facturar grabado al 10%. Entonces, esas cuestiones vemos en el artículo 84 de la ley. Yo le digo luego, cada tema es como una clase otra vez. ¿Sí? A veces nosotros creemos, IVA, ¿qué es lo que tanto voy a estudiar el IVA? El IVA es el impuesto más complejo que hay. El IVA es el impuesto más complejo y es un impuesto transversal a todos los otros impuestos. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean. El IVA es el impuesto más complejo. Recuerdo que una de las colegas, cuando estaba preguntando por uno de los cursos, ahora me suelen enviar a mí los chats, no se enojen por ahí, Cristian me suele enviar, ¿qué es lo que tanto van a desarrollar en IVA 6 clases luego? Así decía, 6 clases es poco para desarrollar el IVA.
Es poquísimo para desarrollar el IVA. Entonces hay que tener en cuenta que aquí hay que primero masticar bien los conceptos, entender bien cada elemento de la obligación tributaria y después nos vamos a la parte práctica. Si yo no manejo bien la parte conceptual, me voy a perder en los cálculos. Me voy a perder cuando tengo que determinar la base imponible, me voy a perder cuando tengo que establecer la forma de facturar, me voy a perder cuando tengo que hacer algún cálculo, tengo que llenar el 120, pero cuando yo ya manejo todo esto, la liquidación del IVA ya es mucho más sencilla, ¿sí? Hay gente que no quiere leer, hay gente que no quiere el soporte que cimenta toda la construcción del proceso de aprendizaje para la liquidación del impuesto. Es fundamental. Entonces hay que dedicarle su tiempo a estudiar, no es leer una vez nomás y después ni no entendés, no, hay que entender bien. Entonces fíjense aquí están cada elemento de la obligación tributaria, artículo 83, el elemento temporal, cuando nace la obligación tributaria, ¿sí? ¿De qué momento la SED tiene derecho a percibir el impuesto que grava la operación? Significa en español. Y el elemento cuantitativo es la base imponible y la tasa. ¿Sobre qué monto vas a aplicar la tasa del impuesto? Eso es base imponible. ¿Sí? Sobre qué monto es lo que vas a aplicar la tasa del impuesto. Y la tasa que está en el artículo 90, como bien estaban diciendo ahí. Entonces, esos son los elementos importantes de la obligación tributaria. Cuando se dan en simultáneamente estos elementos de la obligación tributaria, ahí nace la obligación de pagar el impuesto. Y ojo, todos estos elementos de la obligación tributaria tienen que estar expresamente en la ley. En la ley me tienen que determinar cuál es el hecho gravado por el impuesto al valor agregado, el elemento objetivo, en la ley. Expresamente me tienen que decir. En la ley me tienen que decir quiénes son los contribuyentes del impuesto. En la ley me tiene que decir dónde se tiene que realizar la enajenación, la prestación del servicio, el consumo, para que se encuentre grabado por el IVA. En la ley me tiene que decir cuándo se da el nacimiento de la obligación tributaria, que esto implica el devengado fiscal del IVA. Me tienen que decir en qué momento. En la ley me tienen que decir sobre qué base imponible se va a tributar y me tiene que decir la tasa sobre la cual se va a aplicar también sobre la base imponible. Entonces son cuestiones importantes. Además de estos elementos de la obligación tributaria, en la ley me tiene que decir expresamente cuáles son las exoneraciones del impuesto, que en este caso nosotros tenemos el artículo número 100. Entonces hay artículos clave que ustedes tienen que manejar. Hay artículos clave que ustedes tienen que manejar. Y yo le diría luego, por lo menos esos artículos traten de memorizarse el número. ¿Sí? Exoneración del IVA, artículo 100 de la ley. Exoneración del IRE, artículo 25 de la ley. ¿Sí? Eso tienen que manejar bien, porque finalmente para que una operación se encuentre grabada, yo no es que tengo que mirar solamente el hecho generador, sino que tengo que ver también la exoneración. Y les pongo un ejemplo, ya entrando en el primer elemento de la obligación tributaria, que es el hecho generador. El IVA grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios y las importaciones. Esos tres hechos grava el IVA. Enajenación de bienes, prestación de servicios, excluidos los que se prestan en relación de dependencia y las importaciones. Fíjense, enajenación de bienes. ¿Qué pasa si yo vendo la moneda? Vendo moneda extranjera. Venta de moneda extranjera. Bueno, yo voy a decir, es enajenación de un bien, vender la moneda extranjera. Está grabado por el IVA. Espera un poco, no tenés que concluir de buena primera. Anda en el artículo 100 de la ley, busca si la enajenación de la moneda extranjera no se encuentra exonerada. Ah, me voy en el artículo 100 y encuentro que la enajenación de la moneda extranjera está exonerada del IVA. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente no voy a tributar sobre la enajenación de la moneda extranjera y voy a facturar en exenta. Y ahí viene un concepto muy importante que es la exoneración. Solamente se exonera del IVA un hecho que previamente está grabado. Atención con lo que estoy diciendo.
No se puede exonerar algo que no figura en el hecho generador. Solo se exonera lo que previamente está grabado por el impuesto. En realidad, conceptualmente, vender la moneda extranjera entra el concepto de enajenación. Inicialmente está grabado por el IVA, pero después la ley quiere hacer una dispensa especial y dice, yo sé que está grabado la enajenación de la moneda extranjera, pero voy a exonerar. Finalmente, entonces la exoneración va a implicar que yo no voy a pagar el IVA por vender moneda extranjera y por otro lado, que va a implicar también algo muy importante que voy a facturar en exenta. Le pongo otro ejemplo. Enajenación de acciones o cuotas parte de sociedades. ¿Acaso no está dentro del hecho generador? Sí está. ¿Está grabado por el IVA? Sí está grabado por el IVA, pero después el artículo 100 exonera la aplicación del IVA, por lo tanto, finalmente no se tributa IVA por vender las acciones o cuotas parte de sociedades y se tiene que facturar en exento. Fíjense la implicancia que tiene cuando yo ya tengo una mirada general. Si yo me quedo nomás en el hecho generador y no contrasto con las exoneraciones, voy a cometer un error. Entonces, para que yo concluya si finalmente un hecho va a tributar o no IVA, yo tengo que contrastar siempre con el artículo 100 de la ley, exoneraciones. Si no está ahí enunciado, quiere decir que finalmente ese hecho está grabado y tiene que pagar IVA. Pero si hay alguna dispensa legal en el artículo 100, ¿qué ocurre? Yo no voy a tributar IVA sobre esa operación y tengo que facturar en exenta. Entonces es una cuestión muy importante, ¿eh? No solemos analizar de esta manera. Queremos nomás concluir y ahí, enajenación, pero eso no es. Ya nos quedamos ahí, no nos vamos a mirar el artículo 100 de la ley y no contrastamos el hecho generador con las exoneraciones. ¿Sí? Eso es fundamental, eso es elemental, eso es básico. ¿Sí? Nosotros tenemos que mirar el hecho generador y contrastar siempre con las exoneraciones. Muy importante. Entonces estábamos diciendo, se fue un ejemplo, que el hecho generador del IVA, elemento objetivo, tenemos tres en Paraguay. Se graba la enajenación de bienes, pero ojo, no todos los bienes. Yo me tengo que ir a ver las exoneraciones después. Los servicios también están grabados por el IVA, pero se excluyen aquellos que están prestados en relación de dependencia. Claro, pues, si yo presto mi servicio en relación de dependencia, yo no estoy obligado a inscribirme como contribuyente del IVA y facturar, no, porque voy a cobrar por liquidación de salario y sobre mi salario se va a aportar a un régimen de jubilaciones y pensiones o al sistema de seguridad social creado o admitido por ley. Entonces aquí se exoneran, digamos, mejor, no es exoneración la palabra, se excluyen los servicios prestados por los dependientes. Y tenemos un tercer hecho generador que son las importaciones. Entonces esto es fundamental. Cuando yo entonces me encuentro frente a la disyuntiva de si tengo que facturar o no un concepto, tengo que preguntarme, ¿es enajenación de bienes? Y ojo, la enajenación de bienes no es solamente a título oneroso. Yo puedo estar regalando algo. Soy una empresa que vende eh, electrodomésticos y resulta ser que le dono a una entidad sin fines de lucro electrodoméstico. ¿Tengo que facturar? Sí, tenés que facturar. Es una enajenación. Y muchos dicen, no, pero y no recibo ni un peso. Y está bien, no recibí ni un peso, pero la enajenación está definida como una operación en la cual se transfiere la propiedad del bien y se le da al otro que recibe la potestad para usar como si fuese suyo. Entonces enajenación. Entonces si yo regalo, entrego un bien, siendo una empresa, estoy realizando una donación, yo estoy obligado a facturar porque es enajenación. Ojo, enajenación, algunos creen que es solamente cuando uno recibe dinero. Para nada luego. La enajenación de bienes es incluso si vos estás regalando. Vos estás regalando, una empresa regala un inmueble para que se construya la sede de una fundación, genial.
Si podés hacer buena obra, obra de caridad, obra de beneficencia, está bien, pero tenés que facturar y pagar el IVA. Vos no estás liberado de pagar el IVA, salvo en algunos casos especiales, que eso por supuesto no vamos a tocar el día de hoy, ¿verdad? Pero en algunos casos puntuales sí hay una cierta exoneración del IVA, ¿verdad? Pero en reglas, en líneas generales, cuando uno realiza una donación, paga el IVA sobre esa donación. Sí, paga el IVA sobre esa donación. Entonces, enajenación es a título oneroso y gratuito. No nos olvidemos de eso. Es muy importante. Me tengo que preguntar entonces, ¿es una enajenación de un bien? No recibo ni un peso, está bien, pero está entregando la propiedad del bien para que el otro pueda usar como si fuese suyo. Entonces entra dentro del concepto de enajenación, se tiene que facturar y se tiene que grabar con el IVA. Ojo con eso, muy importante. Por otro lado, tenemos la prestación de servicios, excluidos los que se prestan en relación de dependencia, ¿sí? Dijimos entonces nosotros, lo que se graba son los diferentes tipos de servicios, personales o empresariales también, pero los que se prestan en relación de dependencia no, porque ahí tenés el aporte al sistema de seguridad social o al sistema de jubilación y pensiones. Y por otro lado tenemos las importaciones, y ahí hay un tema muy importante también. Se graban las importaciones, ¿sí? Y una vez que ya la mercadería se encuentra situada dentro del territorio paraguayo, y cuando se encuentra situada dentro del territorio paraguayo, desde la numeración del despacho de importación, la mercadería ya se considera libre para circular en todo el territorio paraguayo y ya está grabado la enajenación a una tasa del 10 o del 5% dependiendo del tipo del bien. Pero si yo realizo una importación, todavía no se dio la numeración del despacho de importación y vendo, esa venta recibe la denominación de venta en recinto aduanero y en la venta en recinto aduanero se considera como si fuese una exportación. Tengo que facturar en exenta. Entonces, esas son cuestiones importantes que hay que analizar. Algunos dicen, sí, pero la mercadería ya está en el país, vende y está grabado por el IVA. No, espera. ¿Numeraste ya el despacho de importación? ¿Ya se hizo la numeración de la declaración aduanera? No. Bueno, si vos vendés, factura en exenta, ¿sí? Y esas reglas son importantes. Te determinan entonces en qué momento, desde qué momento el bien se encuentra situado en el país. A partir de ese momento recién se va a facturar con IVA la enajenación. Si vendo antes del proceso de numeración del despacho de importación, voy a tener que facturar en exenta. Entonces, estos son los elementos importantes del hecho generador que están en el artículo 80 de la ley. ¿Sí? Artículo número 80 de la ley. Se graba entonces con el IVA, la enajenación de bienes, la prestación de servicios, excluidos los que se prestan en relación de dependencia y las importaciones. Y ahí suele venir las preguntas, ¿verdad? Ya cuando yo manejo el hecho generador, me tengo que preguntar, bueno, ¿es correcto? Entonces, si yo soy una entidad sin fines de lucro y estoy recibiendo una donación, ¿es correcto que yo emita una factura? Si no prestas ningún servicio a tu asociado, no tenés que emitir ninguna factura, porque no es enajenación, no es en concepto de enajenación y tampoco la entidad presta servicio. Ahora, si la entidad está cobrando un canon, pero está prestando un servicio a su asociado, ahí sí tiene que facturar porque hay prestación de servicio, ¿sí? Entonces, cuidado con este tema que parece medio fácil, vamos a facturar todo. La gente creidísima que a partir del artículo 92 de la ley que les voy a mostrar, todos están obligados a facturar. Mentira. Y mentira podría otra vez encima. ¿Por qué? Porque el artículo 92, si yo leo completo el párrafo, me establece claramente en qué momento es lo que tengo que facturar. Por recibir donación yo no tengo que facturar. Por cobrar una indemnización yo no tengo que facturar. Por cobrar una garantía de alquiler yo no tengo que facturar. No está encuadrado como enajenación de bienes o prestación de servicios. Entonces, fíjense
la confusión que en principio trajo el artículo 92 de la ley. Y eso porque leemos literalmente. No analizamos, no vemos, ¿sí? No preguntamos, no consensuamos. Y fíjense por favor lo que dice aquí el artículo 92, que habla de documentación, muy importante, que ya hablamos también en una cápsula para crecer a través del Instagram, ¿verdad? Cuando teníamos que facturar. Fíjense aquí, los contribuyentes que realicen actos grabados, exentos o no grabados, y ahí luego ya entramos en crisis, porque actos exentos o no grabados por el IVA realizan normalmente las entidades sin fines lucrativos. Dice aquí, estarán obligados a emitir y entregar el comprobante de venta debidamente timbrado por la Administración Tributaria. Punto. Hasta ahí leen algunos. Fíjense, por favor, hasta ahí leen algunos. Y se quedan ahí. Error. Y error grave que yo lea hasta ahí nomás. Esperan un poco. Entonces voy a violar el principio del hecho generador, porque el hecho generador es enajenación de bien o prestación de servicio. Yo no puedo facturar a mansalva por lo que dice aquí este artículo 92. De hecho, este artículo 92, si yo leo hasta ahí, no está completo. No está completo. Entonces, cuidado con realizar ese tipo de lectura, ¿eh? Una lectura parcial nomás, una lectura parcial nomás, y me quedo con esa lectura parcial. No tengo que realizar una lectura parcial. Tengo que leer completo lo que dice. Tengo que leer completo lo que dice. Fíjense, voy a leer otra vez. Los contribuyentes que realicen actos grabados, exentos o no grabados estarán obligados a emitir y entregar comprobante de venta debidamente timbrado por la Administración Tributaria. Y ojo, yo no leí una parte que era fundamental. Por cada enajenación y prestación de servicios que realicen, y después dice, y exigir documentos por cada compra efectuada. Ok. Quiere decir entonces que no es que yo como regla general voy a facturar todo lo que haya, cualquier concepto. No. Incluso si yo realizo un acto exento o no grabado por el IVA, solamente estoy obligado a facturar por cada enajenación y prestación de servicio. Entonces yo tengo que evaluar ahí. Bueno, recibir una donación cuando no hay una contraprestación, ¿es objeto de facturación? De ninguna manera. El que dona sí tiene que facturar si es un bien. ¿Por qué? Una empresa que va a donar el inmueble para que se construya la sede de una fundación. Tiene que facturar, porque para él sí es enajenación. ¿Donación es enajenación? Sí. Sí es enajenación. Es una enajenación a título gratuito. Ojo con ese concepto, ¿eh? Porque enajenación es cualquier entrega de un bien o la prestación de un servicio. En este caso hablando de entrega del bien, que le da a la otra parte la propiedad del bien y que hace que esa otra parte que recibe pueda usar como si fuese suyo. Ah, entonces enajenación, le puede llamar donación si quiere, ¿sí? Pero para no estresarte y no confundirte luego, enajenación a título gratuito. Factura significa eso. Sí, pero yo le estoy donando a la entidad y va a usar como quien tiene la exoneración es la entidad, no el que dona. ¿Sí? Entonces, cuidado con esas cuestiones importantes, ¿eh? El que dona, si dona un inmueble, sí estamos hablando ahí de una enajenación, pero el que recibe no tiene por qué facturar. No está realizando una enajenación y tampoco está prestando un servicio. Por lo tanto, conclusión, tiene que documentar la operación con recibo de dinero. Entonces son cuestiones importantes. Después me tengo que ir a analizar yo el cobro de una indemnización. Me tengo que ir a analizar la garantía de alquiler que se cobra. Siempre, siempre, pero siempre tengo que realizar el análisis
de si está o no en el hecho generador. ¿Es enajenación? ¿Es prestación de servicio? Y si no, la respuesta es no, no factures. Está mal que factures. No tenés que facturar. ¿Sí? Muy importante este artículo 92, sobre todo para la gente que todavía cree que se tiene que facturar por todo. Entonces, fíjense aquí, tenemos el elemento objetivo que es el hecho generador. Después el artículo 81 ya me empieza a definir. Ojo, lean por favor las definiciones, qué es enajenación, qué es prestación de servicio y qué es importación. Porque ahí recién ustedes van a decir, con razón que tenía que facturar con IVA, con razón que el profesor justo me dijo, tenés que facturar con IVA igual si es una donación. Se considerará enajenación a los efectos de este impuesto, independientemente a que se encuentre grabada o no, toda operación a título oneroso o gratuito que tenga por objeto, y acá viene la parte importante, la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad o que otorgue a quienes los reciben la facultad de disponer como si fuese suyo. Entonces ahí suele venir algunas preguntas. Los que aportan como parte del capital de una sociedad, ¿sí? Están obligados a facturar. Están obligados a facturar. Ahí viene una pregunta que se suele, a menudo la gente suele hacer. ¿Y dónde está el fundamento? Artículo 81 de la ley. Que haya una exoneración, atiendan bien, que haya una exoneración para el aporte de bienes no significa, exoneración del IVA estoy hablando, no significa que la persona que entrega no deba facturar, porque es enajenación. ¿En serio enajenación entregar como parte de capital? Sí es. A título, en este caso, no es a título gratuito, ¿verdad? En realidad aquí estamos entregando para financiar la actividad de una empresa, pero está exonerado del IVA. No está dentro del concepto grabado del IVA. Entonces ahí, fíjense, la respuesta no es literal. Por eso yo a la gente que estudia en IAE siempre le digo y trato luego de que se graben en su chip que las respuestas en la ley y en la reglamentación no son literales. La persona que busca donde se dice que se tiene que, no se debe más usar la autofactura por los servicios personales, va a chocar contra la pared. En ningún lado dice eso. Pero sí vamos a encontrar el fundamento legal de por qué ya no se tiene que usar la autofactura. Entonces ustedes cuando hagan una consulta también tienen que preguntar bien, tienen que acostumbrarse a preguntar con propiedad. No, no pregunten ustedes dónde dice que no se puede usar tal cosa. La ley no te dice cuándo no tenés que hacer algo. Imagínate si te va a decir esto no tenés que hacer, esto no tenés que hacer. ¿Y qué es lo que tenés que hacer entonces? El objeto de la ley es decirte lo que tenés que hacer, cómo tenés que obrar. Y justamente fíjense aquí, ya yéndonos a la primera parte que hasta aquí vamos a llegar en esta aula abierta y en las próximas vamos a profundizar los otros elementos también. Fíjense aquí, aquí tenemos en el artículo 82 numeral 1 tenemos el fundamento de varias cosas. Primer fundamento, y me suelen preguntar a mí, ¿dónde dice que no se usa más la autofactura por servicios personales? Yo le digo, anda, lee el artículo 82 numeral 1 inciso A. La gente se va a leer este artículo 82 numeral 1 y se queda con los ojos cuadrados, porque acá no, cuando vos lees literalmente, aparentemente no te dice nada. Fijémonos lo que dice. Artículo 82 numeral 1 de la ley. Son contribuyentes del IVA. Atención, las personas físicas, muy importante, por la prestación de servicios personales o profesionales que no estén en relación de dependencia y por el arrendamiento inmueble. Yo le digo, ahí está el fundamento de que ya no se puede usar autofactura por servicios personales. Y la gente me suele escribir y me dice, pero profe, ahí no dice nada, no habla sobre la autofactura, ni menciona ni siquiera. Espera un poco. Entonces ahí empezamos a analizar.
Mira, en primer lugar, algo muy importante. A partir del año 2020, cualquier persona física que preste servicios personales es contribuyente del IVA. Primera conclusión. Segunda conclusión, por ser contribuyente del IVA tiene que inscribirse en el RUC. AGPA. Tercera conclusión, por ser contribuyente está obligado a facturar con IVA. D. Autofactura, chao. Cualquier persona física, entonces, conclusión, que preste un servicio personal en virtud del artículo 82, numeral 1, está obligado a inscribirse como contribuyente y como tal obligado a facturar por los servicios que presta. Entonces ahí está el fundamento de por qué yo no puedo usar la autofactura por los servicios personales. Y no me dice literalmente. La ley no me va a decir, no tenés que usar autofactura por servicios personales, porque a partir de este año, vos, por cualquier monto de prestación de servicio, está obligado a facturarte. Imagínense si va a reglamentarse de esa manera. Imposible. ¿Sí? Entonces la ley me dice, esta es la regla ahora. Antes teníamos otra regla. La regla era que por prestar servicio personal, una persona de entrada no se inscribía en el IVA, o por lo menos no tenía la obligación de inscribirse, salvo cuando superaban el año 12 salario mínimo. Pero esa regla ya no existe ahora. Esta es la regla actual. ¿Cuál es la regla actual? Uno, por prestar un servicio personal, se debe inscribir en el RUC como contribuyente del IVA y tiene la obligación de facturar. Moraleja, no existe autofactura por prestación de servicios personales. Entonces, me dice, pero no me dice literalmente. Me dice, pero no me dice literalmente. Yo tengo que encontrarle el sentido a la norma y tengo que leer bien. Y no es una lectura rápida. Hay gente que lee y no me dice nada. Pensá un poquito, analiza qué es lo que te está diciendo ahí. Te dice que la persona física es contribuyente del IVA por prestar servicios personales o profesionales y por el arrendamiento inmueble. Genial. Entonces, si uno presta un servicio personal o profesional, independientemente del monto, sea un guaraní o sea 10 millones de guaraníes o más, está obligado a inscribirse como contribuyente y facturar por la prestación de su servicio. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de usar la autofactura cuando estamos hablando de un servicio personal o profesional independiente. La regla es, se tiene que inscribir como contribuyente, tiene que facturar y pagar el IVA. Ok. Aquí tenemos otro fundamento también. El fundamento de por qué la venta de inmueble por parte de una persona física no está dentro del hecho grabado por el IVA. En serio, si vende el inmueble, no se factura con IVA si sos una persona física. Anteriormente, si vos no eras contribuyente, te retenían el IVA. Y si vos eras contribuyente, tenías que facturar con IVA. Pero ahora no. Si sos una persona física, tenés un inmueble y está vendiendo, vos no estás alcanzado por el IVA. No está, fíjense. La ley me dice, solamente la persona física es contribuyente del IVA por prestar servicios personales o profesionales, número 1, y por el arrendamiento de inmuebles. O sea, por vender inmuebles como persona física, uno no paga IVA, salvo que esté constituido como una empresa unipersonal y esos bienes estén dentro de su activo. Ahí otra historia. Pero si yo no estoy constituido como una empresa unipersonal, solamente soy una persona física, vendo inmuebles, no estoy sujeto a las reglas del IVA. ¿Sí? No tengo que pagar IVA por vender inmuebles, tengo que pagar otro impuesto que es el IRP ganancia de capital. Me tienen que retener, pero esa es otra historia. Entonces, cuestión importante, fíjense qué fundamento importante encontremos aquí. También, fíjense, una persona que se dedica a arrendar inmuebles, y suelen preguntar a mí,
Pero tiene un inmueble nomás, profe, y está en alquiler, ese es su inmueble. No importa, aquí está, por el arrendamiento inmueble es contribuyente el IVA. Se inscribe como contribuyente, tiene que facturar igual nomás si es menos el salario mínimo. Que voy dando 200.000 guaraníes no te libera de inscribirte como contribuyente y de pagar el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces, estas son cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta. Y estamos viendo el primer elemento de la obligación tributaria, ¿sí? Y también estamos viendo la primera parte del segundo elemento de la obligación tributaria, que son los contribuyentes. A ver, quiero que me comenten ahí qué les parece, si se va entendiendo, por favor, en el Facebook, ya les voy a leer también. ¿Se está entendiendo? Por aquí tenemos, ahí está la transmisión en vivo. Ok. A ver, sobre el tema, por aquí preguntan la autofactura, tenemos una cápsula que transmitimos también a través del Facebook. Fíjense, por favor, ustedes tienen que ingresar aquí en nuestra fanpage de IAE, ¿sí? Ya saben ustedes, IAE Contabilidad, Finanza y Tributación. Ingresan a la parte de videos. Yo estoy en el perfil de administrador, por eso es que no sale, pero aquí en envío te van a ingresar ahí y ahí le va a salir todos los videos que ya transmitimos anteriormente. Ahora, aula abierta 8. Por aquí tenemos el lanzamiento del curso NIF para PYME. Les invito a que puedan ver. Muy importante. Excel contable. Y por aquí nomás tenemos uno de los eventos gratuitos. Eh, tenemos también las cápsulas que hicimos la transmisión a través del Facebook. Así que por ahí nomás tiene que estar. Hablamos ahí sobre el uso de la autofactura. ¿Sí? Por favor, yo les recomiendo ahí que miren también las publicaciones, que denle aquí recordar, que les notifique cuando nosotros estamos publicando, porque es muy importante. ¿Sí? Tenemos por ahí uno de los temas fue el uso de la autofactura. Ok, entonces, para las personas que quieran profundizar en este tema, les comento que tenemos un super curso que es justamente impuesto al valor agregado en 6 clases, así apretadísimo, pero vamos a desarrollar en 6 clases. Ahí voy a ingresar otra vez, súper apretado, ¿sí? Porque ya ven ustedes que profundo que es. No es algo que yo puedo literalmente nomás aplicar y tratar de entender. No, tengo que mirar, tengo que analizar, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar el impuesto al valor agregado intensivo, curso intensivo, en 6 clases. Iniciamos este jueves 29 de abril, este jueves ya, de 18:45 a 21:45, aquellos que quieren profundizar, ¿sí? Y vamos a ver los elementos de la obligación tributaria, por supuesto aquí con 5 casos que vamos a desarrollar. El caso del prestador de servicios personales con sus reglas, el caso de empresas con ingresos grabados, el caso de una empresa con ingresos combinados, el caso de la entidad de sin fin de lucro, por supuesto ahí vemos las exoneraciones, el alcance de las exoneraciones, y el caso del exportador, cómo liquida el IVA al exportador. ¿Sí? Entonces, esto vamos a desarrollar en 6 clases, le invitamos a que puedan ser parte, los que quieran y tengan interés en profundizar. Como se dan cuenta, es complejo y requiere de mucho tiempo y mucho análisis. Por eso es que les invitamos a que puedan participar los interesados. Muy bien, excelente. Muy bien, me alegra que les guste. Entonces, aquí tenemos para las personas interesadas, pueden contactarnos sin problema y nosotros le pasamos los datos para que puedan inscribirse. Y por último, aquí también, por favor, este es un mega curso que vamos a iniciar en el mes de junio, pero ya nos van quedando pocos lugares. Tenemos solamente 50 lugares.
en formación en NIF para pymes. De un curso, les digo, no hay en Paraguay, ¿sí? Y con orgullo le digo, no hay en Paraguay este curso. Entonces, les pido que puedan tomarse el tiempo, vean ahí el lanzamiento que hicimos en vivo. Hoy en uno de los grupos estuvimos analizando y viendo la importancia también de tener una contabilidad cimentada sobre las NIF, Norma Internacional de Información Financiera, que es fundamental y estamos caminando hacia eso para estar preparados cuando llegue el momento de que tengamos que aplicar norma internacional de información financiera. Entonces, este curso de 12 meses de formación con enfoque práctico de normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Este es el curso que ustedes no se tienen que perder por ningún motivo porque después vamos a abrir en 12 meses recién. ¿Sí? Entonces aprovechen ahora, ¿sí? Hagan el esfuerzo, participen, no se van a arrepentir. Y con ustedes, les digo, luego vamos a iniciar el primer grupo de profesionales en Paraguay que van a adoptar las normas internacionales de información financiera en las empresas. Vamos a tomar, les cuento ya luego, algunas empresas en donde ustedes trabajan que nos permitan realizar la adopción de las normas internacionales para pymes. Así que eso va a ser un evento trascendental para el Paraguay. Les digo luego porque de esa manera tenemos que entender la magnitud, la relevancia, la importancia de este curso, pues con esto vamos a aprender nosotros a adoptar por primera vez en Paraguay normas internacionales de información financiera. Así que están invitados a participar también, aprovechen. Tenemos un lanzamiento eh, para los que se inscriben hasta el 10 de mayo. Tenemos la exoneración de la última cuota y también les regalamos un combo de herramientas para el contador, cursos y learning de plan de cuentas, conciliación bancaria, costo de inventario y Excel contable sin costo y con acceso durante un año. Y vamos a ver qué herramientas más vamos a incorporar también al combo de regalo. Pero eso es para la inscripción hasta el 10 de mayo nada más. Así que pónganse las pilas, ¿sí? No se van a arrepentir de este curso. Es un curso que en este nivel no existe en el país. Así que van a ser los primeros que se formen de manera integral en normas de información financiera para pyme en el país. Les invito a hacer la primera promoción de profesionales que están formados en NIF para pymes. Así que muy bien, muchísimas gracias a todos por participar de esta aula abierta. Vamos a encontrarnos en cualquier momento para seguir profundizando, estudiando aspectos tributarios, aspectos contables, aspectos financieros. Vamos a seguir profundizando a través de las aulas abiertas y por supuesto también a través de nuestras cápsulas para crecer. Muchísimas gracias a todos. Espero que estén súper bien ustedes y todos sus familiares y por favor cuídense mucho. ¿Sí? Vamos a encontrarnos oportunamente. Muy buenas tardes a todos.